Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hemos llegado en nuestra exposición regular sobre esta carta al versículo 8. Hemos leído lo anterior para que podamos ver el contexto, aun cuando el contexto lo marca toda la carta y no solamente unos versículos. Pablo, a la vez que está defendiendo su ministerio, lo que está haciendo es dejar las bases de cómo es la Iglesia, de dónde la Iglesia viene y hacia dónde ha de caminar, antes de pasar a algunos asuntos, muchos de ellos muy espinosos, como nos encontraremos en el capítulo 5 o incluso más adelante, disciplina, matrimonios, etc. Pero en este contexto lo que encontramos son bases importantes. Aquí nos vamos a hacer, en el versículo 8 y unos versículos más en adelante, nos vamos a hacer una pregunta crucial, que es quizá lo que Pablo estaba esperando para la iglesia de Corinto. ¿Qué iglesia es la que nosotros queremos? Es decir, ¿cómo ves la iglesia? Pablo podría estar diciéndole a los de Corinto, ¿cómo veis vuestra iglesia? Y si es esta la iglesia que deberíamos de buscar o que deberíamos de tener. Y es la pregunta, por tanto, que nosotros debemos de hacernos, no solamente ahora, sino de una manera regular y constante. ¿Es esto lo que tenemos, lo que Dios quiere, o hay que hacer cambios o buscar otra manera de hacerlo? Por supuesto, la pregunta implica muchas respuestas y muchas situaciones, pero Pablo está tratando aquí de unos conceptos o unos problemas concretos. Para ello va a hacer mano o uso de la ironía. No es la primera vez que lo hace en la carta, no es la única vez, porque lo vemos en otros lugares. Pablo resultaba ser bastante irónico, porque lo que estaba buscando con su ironía muchas veces es hacerles pensar. En ocasiones Pablo llega y dice, no, esto es lo que tenéis que hacer, y ya está. Capítulo 5 lo vamos a ver, esto es lo que tendréis que hacer. Pero en otras ocasiones está diciendo, pero ¿es esto lo adecuado? A ver, pensarlo, ¿ese es el resultado que estáis buscando, que estáis esperando? Y así, de esta manera,
lo está haciendo en estos versículos. Fijaros como lo dice en el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿No veis ahí la ironía? Vosotros ya sois reyes, ya estáis en el reino, ya estáis en la posición. Pero lo que está haciendo en realidad es presentar dos conceptos bastante diferentes, a veces difíciles de descubrir, pero dos conceptos distintos de lo que es ser iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar en el análisis en esta mañana. Y es algo que tendremos que hacer de manera regular en lo que es vida de iglesia, en esta iglesia o en la iglesia de donde vengáis todos vosotros. Por una parte, nosotros tenemos aquí lo que Pablo está diciendo que es la iglesia de Corinto, o cómo los de Corinto se estaban sintiendo ellos allí en la ciudad, o al menos una gran parte de la iglesia. Nos dice en el versículo 8, bueno, ya estáis saciados, sois ricos, sois reyes, estáis reinando. Esto, por cierto, nos recuerda mucho a otra iglesia más adelante, la iglesia de la Odisea, que el ángel está escribiendo o Juan está escribiendo y les está diciendo, vosotros pensáis que sois ricos, pero en realidad sois unos pobres desgraciados, pobres y desnudos. Y ahora aquí Pablo está diciendo algo parecido. Bueno, pensáis que ya estáis saciados y satisfechos. Porque esto es una realidad que se nos puede presentar a todos nosotros. Que llegamos a un momento en decir, bueno, lo que estaba buscando ya lo tengo. Algunos de vosotros teníais vidas desordenadas, habéis conocido el Evangelio, bueno, pues ya tenemos la vida ordenada. Teníamos una carga muy pesada en nuestra conciencia por causa del pecado y al encontrarnos con Cristo, pues esa carga ha desaparecido, ya estamos bien. Necesitábamos un pueblo, una iglesia, una congregación y ahora tenemos la congregación. Bueno, ya está, lo que necesitábamos ya lo tenemos. Es como el que consigue su hogar, su trabajo y su familia y dice, ya está, ya no quiero más. Con esto ya soy feliz. Ni quiero mejorar, ni quiero empeorar. Estamos satisfechos. Y a veces puede que nuestra iglesia pueda caer en esa rutina que puede ser buena, pero que para los ojos de Pablo, luego nos lo va a decir, no es tan buena. Satisfechos con las bendiciones del Señor. Hay prosperidad, hay comodidad, las reuniones, esto es una buena vida. Podemos venir los domingos a nuestros cultos, tenemos los hermanos que nos visitamos, tenemos las posibilidades de la comunión, hacemos algunas cosas juntos, satisfechos, con muchas bendiciones de parte de Dios, con muchos dones en la iglesia que compartimos y con muchas promesas de esperanza en la eternidad. Hay abundancia, sois ricos, dice Pablo. Claro que sí, ricos emocionalmente y ricos espiritualmente. Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. La cantidad de dones que se nos va a decir más adelante que ellos tienen y que comparten, la edificación espiritual que ellos estaban adquiriendo. Ahora sabemos que Cristo es el Señor y el Salvador. Entendemos doctrinas teológicas profundas, como puede ocurrir en medio de nosotros en este día. Así que somos ricos emocionalmente, satisfechos en muchas áreas y no en todas, y por tanto hay un crecimiento regular de abundancia espiritual. E incluso hemos llegado a una posición, podían pensar los de Corinto, en que ya no necesitamos más que nos enseñen. Fijaros, si lo estaban pensando en la iglesia de Corinto, cuánto más lo podríamos pensar nosotros. Todos vosotros tenéis una Biblia, quizás 5 Biblias, quizás muchas más Biblias, todos los años cambiáis de Biblia y si no os gustan las portadas os compráis otro con otro color. Tenemos variedad de Biblia, podemos leer nuestra Biblia. Ya no hace falta que me repitan o que me digan o que me enseñen. Pablo, está muy bien lo que tú nos dices, pero ya estamos satisfechos, ya tenemos conocimiento de las Escrituras, no tenemos que necesitar que vengas tú o que venga nadie a instruirnos. He leído la Biblia una vez, pues ya la conozco, ya sé las doctrinas, ya sé las enseñanzas. No tengo necesidad de maestros espirituales. ¿Cuántas veces tristemente yo he escuchado
Personas que me dicen, no necesito leer libros, tengo mi Biblia. Cuando lo que está mostrando esto es una total ignorancia. ¿Cómo no vas a querer la experiencia y el conocimiento de otros hermanos que te van a ayudar a enriquecerte con la Escritura? Bueno, pues hay gente que dice, no, yo ya, con lo que yo medito, lo que yo veo, etcétera. ¿Cuántas veces habréis escuchado personas que dicen, yo no necesito la iglesia, ya estoy satisfecho, yo ya conozco todas las cosas, tengo mis propios análisis, puedo tomar mis propias decisiones, ya no necesito apostolados o apóstoles o maestros o instrucciones? Esto es lo que le estaba ocurriendo de alguna manera a Corinto. Pero nos dice más, fijaros lo que dice en el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Prudentes, fuertes y honorables. Esto es extraordinario que una iglesia, la iglesia de Corinto, la iglesia nuestra, pudiera llegar a esta posición. Prudentes, moderación, no os metáis en problemas, no arriesguéis todo lo que hemos alcanzado. Formalidad sin complicarse la vida. Sin extremismos. Qué bueno es que nuestra iglesia tenga este conocimiento de la verdad, esta buena noticia, pero no te metas en líos o con problemas de la sociedad o del mundo que nos rodea. La iglesia en Corinto estaba complicado de riquezas. Bueno, seamos moderados con lo que tengamos. Sí, hay que hacer las cosas, hay que cumplir las responsabilidades, pero sin ningún tipo de extremismo, sosiego espiritual y de compromiso en nuestras vidas. O como nos dice, ya somos fuertes. No tenemos ya los dones que el Señor nos ha repartido, pero más que los dones tenemos profesionales para nuestro trabajo. La tendencia que estaba en Corinto y la tendencia en las otras iglesias que podéis leer en el Nuevo Testamento y hoy en nuestras iglesias es más que buscar hombres y mujeres de fe y llenos del Espíritu, lo que se estaban buscando es profesionales que sepan manejar las cosas, que sepan las técnicas de la sociedad en la que nos encontramos. Influyentes, carismáticos en su manera de actuar y de obrar. No tanto que dependan completamente de la palabra de Dios, que sean fieles hasta la humillación, como nos va a decir más adelante Pablo, sino que busquemos gente que sepa tratar, que sea político, que sea negociante de las situaciones de hoy en día. Así que fuertes y honorables. Porque una de las cosas importantes para la iglesia de Corinto, en esa zona comercial que vivían, como puede ser en nuestra iglesia, es que seamos aceptados. Esta es la tendencia que muchas veces podemos ver en las iglesias. Vamos a ser aceptados, que no nos miren de reojo, que no nos miren con sospecha, sino que nos miren con confianza, como un grupo más que comparte y que vive el Evangelio a su manera, como una religiosidad de la intimidad, pero no de lo público. Que cuando surja la opción podamos presentar el Evangelio, pero sin extremismos exagerados. Ser normales, como el resto del mundo, en esta pluralidad de ideas, de filosofías, de opiniones, de religiones, culturas, etcétera, etcétera. Esta es una tendencia. Esto es lo que parece que está acusando el apóstol Pablo con esta ironía que nos dice en el versículo 8 o en el versículo 10. Por otra parte, tenemos la otra iglesia que Pablo está defendiendo o está proclamando. La lista que nos hace es bastante negativa. Si la leemos como si fuera una lista de calificaciones o cualidades de la iglesia que Pablo imagina, parece que vamos a quedar como un poco deprimidos o desalentados. Fijaros lo que nos dice, versículo 9. Nosotros somos como exhibidos por Dios ante el mundo. Esto es una idea interesante, no es que dice que estén ante el mundo por causa del mundo, sino que Dios los ha cogido a Pablo, a Apolos y los demás líderes y los ha puesto delante del mundo. Aquí están, estos son mis ministros. Claro, anteriormente ya nos había dicho lo más necio, lo más pequeño, lo más miserable para avergonzar. Así que
Pablo y los demás son traídos delante del mundo para ser exhibidos, como si fuera una tarima de esclavos y de siervos que son vendidos y que son hechos espectáculo para el mundo. No es el mundo que lo ha hecho, es Dios. Sentenciados a muerte, un espectáculo. Esto es lo que hay. Fijaros, esto es la Iglesia, la locura del Evangelio. Estos son los que trastornan el mundo. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Esto es lo que estaba viendo en su recorrido por los diferentes lugares en el libro de Hechos. Insensatos, no prudentes, como era la iglesia de Corinto, sino que nosotros somos insensatos por amor de Cristo. No pensando en el coste. La iglesia de Corinto estaba diciendo, bueno, vamos a presentar el Evangelio, vamos a dar testimonio, vamos a vivir a la luz de la palabra de Dios y del Evangelio, pero no nos vamos a complicar demasiado, que luego van a venir, nos van a decir, nos van a aislar, o vamos a ser perjudicados la familia, los negocios. Pero Pablo lo que está diciendo es, no, nosotros pa'lante, cueste lo que cueste, insensatos, te vas a meter en la boca del lobo, vas a tener problemas, no vayas por esta dirección, tómate esta otra, sé prudente, medítalo bien, busca los apoyos que sean necesarios. Pablo está diciendo, no, nosotros no vamos con la prudencia, nosotros somos insensatos. Tenemos a Cristo y no nos importa. Cristo y el crucificado, lo demás lo ignoramos. Seguimos en el versículo 10. Débiles. No estamos dependiendo como vosotros fuertes de vuestros dones naturales. No quiero saber otra cosa. Aun cuando Pablo es quizá de los más grandes sabios teológicos que nos pudiéramos imaginar, Pablo llega y dice a la iglesia de Corinto, yo no vine aquí con conocimiento, yo no vine aquí para mostrar mis habilidades naturales. Yo vine aquí solamente con una cosa, Cristo y Él crucificado. Locura para uno, sí. Trastorno, sí, lo que podáis, pero es esto. Lo único que podemos hacer, lo único que queremos hacer, lo único que el mundo necesita es Cristo y Él crucificado. Insensato. Insensato en estos tiempos de cultura, de conocimiento, de análisis, de adaptación, de moderación, que puedas venir tú, un hombre insensato, sin coordinar las cosas. ¿Qué es lo que lleva a esta conclusión? Nos dice también el versículo 10, despreciados. No somos aceptados por el mundo, somos despreciados por el mundo. Podemos adaptar nuestra religiosidad cristiana a la cultura de la época con tal de que podamos decir somos cristianos, pero oye, que soy igual que tú. Pero Pablo lo que está diciendo es yo vengo con Cristo, yo vengo proclamando a Cristo, soy siervo del Señor Jesucristo y esto que me dice, vosotros que sois sensatos y los demás que sois despreciados. Por esa causa, versículo 11, dice Pablo, pasamos hambre, sed, somos como si estuviéramos desnudos, abofeteados, sin morada fija. Versículo 12, fatigados en el trabajo, maldecidos, aun cuando ellos bendicen y obran bien para la sociedad, soportando la persecución, difamados, aun cuando ellos estén rogando por ellos. Recordar en el capítulo 13 que nos habla de honrar y de orar por las autoridades, etc. Pero mientras nosotros estamos haciendo esto, somos difamados, somos despreciados. Y entonces termina el versículo 13. Somos la escoria, el desecho. Hombre, esta estrategia, Pablo, no es muy comercial. Si nosotros viniéramos en la sociedad actual del siglo XXI, en nuestra cultura, ya sea en esta ciudad, en cualquier otra, de esta manera, y que nos sintamos como la escoria. ¿Sabéis lo que la escoria es? El resto inútil que ya no sirve para nada y que es amontonado después para deshacernos de él. Somos el desecho. ¿Cómo va a ser la Iglesia el desecho del mundo? ¿Cómo vamos a tener esta visión de nosotros? ¿Qué prosperidad, qué futuro tiene la Iglesia de Ciudad Real si venimos con esta actitud que está manifestando Pablo en contraste con la sana, moderada y adecuada actitud de la Iglesia de Corinto? Bueno, aquí es entonces donde nosotros tenemos que hacer las consideraciones adecuadas. Y es la conciencia de cada uno de los que vosotros decís ser creyentes. Si os vais a dejar amoldar o llevar por la visión que pueda tener la Iglesia de Corinto o por las demandas y el ejemplo, Pablo luego lo dice en el versículo último que se leyó, el ejemplo que Pablo nos manifiesta.
Saquemos algunas consideraciones. Hace unos días he acabado de leer un libro que me ha parecido interesante, supongo que Peregrino después lo editará, que se llama Los hijos del rey también sufren, o algo parecido. Y este hombre está diciendo, sí, somos los hijos del rey, somos los príncipes, pero nos hace toda una lista de 200 y pico páginas para decir que los creyentes sufrimos y experimentamos por diferentes razones, por muchas razones, aflicción. Eso tendemos a olvidarlo. Los creyentes no hemos venido aquí a ser totalmente felices, como dice el mundo, y satisfechos. Nunca se nos ha dicho esto en las Escrituras. Al contrario, lo que nos dice las Escrituras de principio a fin es que hemos sido salvos para servir, no salvos para ser servidos. Claro que podemos ir con cierta arrogancia y decir, somos los hijos del rey, somos los hijos de Dios, no tenemos por qué sufrir. Bueno, esto es una teología diferente a lo que es la teología de las Escrituras. Y lo que ahora en algunos ambientes o internet podéis encontrar es algo que ya se estaba denunciando aquí con la ironía de Pablo. ¿Satisfechos vosotros? Y mirar lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que debéis de buscar? Descansar en el Señor Jesucristo no significa que ignoremos el trabajo. Claro que descansamos, que Cristo es nuestro reposo, que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos ha hecho promesas, que tenemos la eternidad ya segura para nosotros porque es por gracia y no por méritos que nosotros pudiéramos tener. Pero eso nos hace la responsabilidad del trabajo. Y por tanto no podemos imaginar que ni tu vida individual ni la vida de iglesia sea simplemente la de la satisfacción y de la comodidad. Todo lo contrario. Hemos venido para servir y para extender el reino de Dios. Aun cuando seamos esos hijos de Dios, esos hijos del Rey, eso no quita de que tengamos la tarea y la responsabilidad diaria, no de ciertos años, no de ciertos días de la semana, sino la responsabilidad diaria de estar iluminando en medio de la oscuridad. La segunda cosa que desprendemos de estas palabras y del resto de las cartas del Pablo o de la Escritura es que la Iglesia nunca fue un lugar de reposo, un centro de retiro, sino más bien, si tuviéramos que poner un ejemplo de imagen, la Iglesia lo que es un taller de trabajo. Sí, es verdad que venimos a la Iglesia escuchando la palabra y venimos a renovar nuestras fuerzas. La comunión con los hermanos, poder compartir, lloramos, reímos con los hermanos, escuchamos la palabra, nos edificamos, cogemos un libro de la biblioteca y nos lo llevamos para leerlo. Reposamos y nos fortalecemos, pero no nos quedamos aquí. Tenemos que salir a la batalla y al trabajo. Tenemos que aprender las nuevas estrategias, renovar fuerzas para poder salir adelante, para volver a la faena. En más de una ocasión he comentado mi propia experiencia cuando estaba en el servicio militar, hace ya muchos años, pero tengo buena memoria. Y recuerdo lo mal que podía estar en la mili, los conflictos que yo tenía allí en el ejército y cómo deseaba venir a mi grupito de iglesia, pequeñita iglesia, y sentarme en mi silla hasta el punto, en los bancos de aquel tiempo, hasta el punto de que yo no quería moverme, que a gusto estaba allí con los hermanos y con la palabra. Pero sabía que aquello no podía estar por siempre y que aquel domingo de la mañana y de la tarde terminaría y que tendría que volver otra vez al cuartel con toda esa inmoralidad que me rodeaba. Pero esto es lo que nos está mostrando la Escritura y esto es lo que nos está diciendo Pablo. La Iglesia no es el lugar donde tú has recibido la gracia de Dios y vienes a retirarte hasta que Él te lleve con sus ángeles al cielo. No es esto lo que nos dice la Escritura. Tú no has venido aquí a reposar y a ser servido. Tú vienes aquí y eres parte del pueblo de Dios para edificar, para fortalecer, para extender el reino de Dios. Y eso implica trabajo, no comodidad. Y si lo estás entendiendo de esta manera es que no has leído bien lo que se nos explica o se nos manifiesta en todas las cartas o en el libro de Hechos. El compromiso, la constancia, la perseverancia
que podemos ver en los creyentes. Porque otra tercera cosa que tenemos que considerar es que la Iglesia no ha llegado y no va a llegar nunca a cumplir todas las demandas que se nos hacen en las Escrituras. Una de ellas, ir por todo el mundo y proclamad el Evangelio. ¿Lo hemos hecho ya? ¿Hemos ido por todos los lugares del mundo, por todas las etnias, por todas las culturas, a predicar el Evangelio? ¿O pensar en esta ciudad? ¿Todo el mundo ya conoce el Evangelio? ¿Todo el mundo sabe que Cristo vino a morir por pecadores para hacer un pueblo para sí y llevarlo consigo a la eternidad? ¿Lo saben todo el mundo? ¿Saben que la salvación es por fe y no por obras? ¿Lo saben todos, en todas las calles, en todas las casas? La tarea no ha terminado. Y por mucho que nosotros nos afanemos, la tarea va a continuar. El evangelismo tiene que ser personal, tiene que ser de iglesia, tiene que ser constante, público y privado, uno y otro de cada uno de nuestros días. No, la obra y la extensión del reino de Dios no ha acabado. Algunos lo piensan. En esta ciudad no había iglesia y ahora hay una iglesia. Y nosotros nos reunimos y compartimos y así estamos a gusto. No hace falta ensanchar las puertas, dejemos las puertas estrechitas para que no tenga que entrar todo el mundo y nos incomode, porque nosotros ya tenemos lo que necesitábamos. Pero lo que nos dice la Escritura es todo lo contrario, extender las cuerdas de vuestra tienda, abrir, tirar los muros, salir hacia adelante, hablar con todo el mundo, que toda criatura escuche el Evangelio. Por tanto, no os acomodéis, no has venido aquí a jubilarte, has venido aquí a trabajar. Y esto es la responsabilidad de la Iglesia. En cuarto lugar, si has pensado que la vida de iglesia es algo cómodo, te estás equivocando. La vida cristiana no es cómoda, la vida cristiana no es fácil. Y a veces uno puede haber pensado que esto es así. Esta mañana yo me he levantado, he ido a mi rincón especial que tengo de mi sillón. He tomado mi tostada con aceite y mi café con mi Biblia y he tenido mi devocional. Qué tranquilo, qué sosiego. Claro, ¿cómo no voy a orar yo de esta manera? Tengo mi casa, tengo mi rinconcito, tengo mi paz, tengo mi desayuno, etc. Qué bien se puede orar así. Mi sillón, mi desayuno y mis comodidades. Pero ¿y los que sufren? Claro, yo me puedo acordar de los que sufren. Y en el medio de mi comodidad y de mi oración decir, Señor, bendice a aquellos que son perseguidos por causa de su fe, mientras yo disfruto de mi café torrefacto. Esto es lo que nosotros pensamos mucho que es la vida cristiana. Acordémonos de los que sufren, pero nosotros aquí, tranquilitos, en nuestro sillón. Evangelismo. Hombre, hay que evangelizar. Por supuesto que sí. El mundo tiene que conocer el Evangelio. Vamos a esforzarnos un poquito más en la ofrenda para pagar a alguien que haga. Es decir, pagaremos a otros que hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos quedaremos tan satisfechos. Hemos puesto de nuestro dinero para una campaña de evangelización, con un montón de bandas de música. Y vamos a salir por todas las calles de la ciudad y decir que lo hagan otros. Eso sí, nosotros pondremos el dinero, pero seguiremos en nuestra comodidad. Y mientras ellos se están esforzando en esa campaña de evangelización de la ciudad o del mundo, nosotros seguiremos con nuestro programa favorito de televisión. Y pensaremos que estamos haciendo la obra del Señor en nuestra comodidad. Cultos, claro que sí. Vamos los domingos a los cultos y escuchamos la palabra y aguantamos las reprensiones y exhortaciones del pastor. Sí, pero no me exijas más, ya estoy dando lo que puedo dar. Nada de extra. Lo mínimo. La Biblia dice en cierto lugar que sí, que hay que dar los diezmos. Los diezmos son 10 una parte, por tanto yo ya estoy dando mi 10ª parte. Yo ya cumplo. Muchos no lo cumplen, pero yo ya cumplo. Ya tengo mis demandas cubiertas. Pero no es todo lo que nos está diciendo la Escritura. No es que tú encuentres el equilibrio y que no haya ningún compromiso más. Nuestra tarea no es dar lo justo o lo mínimo. Nuestra tarea constante es dar lo máximo en el tiempo, lo máximo en el esfuerzo, en el ejercicio de los dones. A la hora de recibir gente y de tratarlo, comunión con los hermanos, claro que sí.
Hay hermanos con los que me siento a gusto, estos no, que me incomodan. Estos hablan mucho, o estos hablan poco, o estos hablan mal, o estos no me caen bien porque les gusta otro partido de fútbol, otro equipo de fútbol. Comunión sí, con los que simpatizo, pero esto no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que la vida de iglesia no es fácil, que tenemos que soportar a los que parece que son insoportables. Esto es lo que nos dice, llevar las cargas de otros. Y por tanto tiene implicaciones serias en lo que es nuestra vida de iglesia. Que podemos llegar y decir, tengo mi círculo de comunión cristiana, pero ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Que tú formes un círculo de amigos cristianos en tu congregación, cuando lo que dice es que aquellos que los necesiten, que tú te desprendas y obres. Quitar tiempo de otros, no es el tiempo que te sobra, no sé qué hacer. Por tanto, iré a visitar a mi hermano en esta hora de aburrimiento. En vez de echarme 2 horas de siesta, me voy a echar una y voy a hacer una llamada de teléfono. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo dice la Escritura esto? ¿Es esto lo que está buscando la iglesia de Corinto? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿O qué es lo que está diciendo Pablo? Nos gastamos y nos consumimos. Y por tanto tenemos que redimir el tiempo y esforzarnos. Y si me tengo que quitar de mí, es para dárselo a los demás, no porque me sobra y no sé qué hacer. Quinto, según lo que nos está poniendo Pablo en su exposición, sí es verdad que tenemos que entender que la iglesia se tiene que actualizar, que la iglesia de Corinto tiene que ser una iglesia en la ciudad de Corinto, con las características de aquellos que están allí en aquella ciudad, sus costumbres, sus maneras, su lenguaje, etcétera, etcétera. Vamos a adaptarnos a la ciudad de Corinto, sí. Ciudad real, claro, ciudad real es ciudad real, no es Asia, no es Siria o no es Tailandia. Es otra cosa y aquí nos adaptamos y tenemos que hacer comprensible el Evangelio y demás. Sí, tenemos que adaptarnos, pero no acomodarnos, que es muy diferente. Tenemos que hacer que la iglesia sea actual, para que sea viva. Acomodarnos a esa época y a esa cultura, pero para ser efectivos, para poder ganarlos, no para que nos ganen, no para que nos silencien, no para que nos escondan en un rincón, no simplemente para que se excusen diciendo somos multiculturales porque tenemos una iglesia evangélica en una calle escondida del barrio. No, lo que nos está diciendo las Escrituras es que nosotros tenemos que adaptarnos, hablar su lenguaje, ir donde ellos van, ser lo que ellos son, pero para ser efectivos, para poder ganar a alguno. Si es necesario, dice Pablo en otro lugar, si es necesario, me haré esclavo para los esclavos, me haré griego para los griegos o judío para los judíos, con tal de que gane a algunos. ¿Es esta la actitud que tenemos que buscar? ¿Es esto lo que tiene que ser parte de nuestra iglesia? Ya lo decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Él dice, mi reino no es de este mundo, pero está aquí. Y algunos que estaban dudando, en el Evangelio de Lucas lo dice, no lo veis, pero está aquí. El reino de Dios está aquí, en medio de vosotros. Vamos a hacerlo visible, pero no lo vamos a cambiar. El mundo tiene que saber que hay un reino, que Cristo está aquí, que empieza a ganar a hombres y mujeres, que ha establecido su pueblo, que quiere conquistar el mundo, que quiere que el Evangelio se extienda por todas partes. Vamos a hacerlo. Y tendremos que hacerlo de la manera más sabia y más humilde, pero constante y fieles. La iglesia debe de actualizarse, sí, pero no acomodarse. 6. Sí, dice que la iglesia de Corinto es una iglesia prudente. Sois prudentes en Cristo, nosotros somos insensatos. Pero, claro, tenemos que ser las dos cosas. Por una parte, decir, hemos ganado cosas y no las queremos perder. Los privilegios que hemos adquirido. Conocemos el Evangelio, somos libres en Cristo. Y tenemos una esperanza que el resto no tiene. Tenemos un consolador que nadie alcanza. Nunca estaremos solos. Nuestro Señor estará a nuestro lado en medio de las mayores aflicciones. Hemos cantado en el valle oscuros, los más terribles. Allí estará el Señor con su vara y con su cayado. Nos guía y nos protege. Gloria sea al Señor. Esto lo hemos adquirido. No lo queremos perder. Por supuesto que sí. Pero tenemos responsabilidades. Tenemos unos deberes que tenemos que cumplir también. Por tanto, no podemos decir, esto es mío y que no me lo quiten, sino que tendré que exponerlo y exponerme a mí mismo, al mundo, y que ellos opinen, que puedan ver que lo que yo soy es por gracia, que el Señor Jesús me ha puesto la mano encima de mí
y no me deja. Que no son mis méritos, que no son mis cualidades, que somos la escoria del mundo, pero que cambia porque arde para traer la luz del Evangelio. Tenemos que tomar lo primero, sí, los privilegios, las bendiciones, y mantenerlo y defenderlo. Pero a la misma vez tenemos que salir al mundo y exponerlo y anunciarlo por todas partes. Séptimo, la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesús nos hace una demanda muy, muy importante. Dice, niéguese a sí mismo, tome su sillón y sígame. ¿Es eso lo que dice? O lo que dice es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque en este mundo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Esto es una declaración profética clara para nuestras vidas. Pero algunos no lo entienden así y cambian la palabra cruz por sillón. Sigo a Cristo en mi sillón. Podemos servir a nuestro Rey y podemos luchar por su causa en la comodidad de nuestras vidas sin salir perjudicados, defendiendo con fuerza, dientes y puños lo que ya hemos recibido y tenemos. Bueno, la Escritura nos está enseñando todo lo contrario, que nuestra fe siempre será acompañada de sufrimiento. Nuestro testimonio, cuando queremos ser luz, nos agota, y nos gasta y nos hace sufrir. Si no, podéis leer lo que Pablo dice sobre sí mismo o lo que enseña en la carta a los romanos o lo que podemos leer en el libro de Hechos. Sufrimientos y dolores, tantas veces que fue golpeado y maltratado y él sigue adelante. Algunos de nosotros podrían decir, uy, hay peligro, he recibido golpes, desprecios del mundo. Voy a ser más prudente, me voy a meter en mi casa y voy a dejar que otros hagan la tarea. No, Pablo tiene que escapar en una canasta porque lo quieren apedrear, lo han dejado medio muerto en una cuneta y él se levanta y sigue adelante. Esto es lo que hay, esto es lo que yo soy, para esto he venido. ¿Es esto lo que nosotros tenemos clavado en nuestra mente y en nuestras entrañas? ¿Es esta la actitud que tenemos para mí mismo y para la Iglesia? Hemos olvidado que lo que tenemos que llevar todos los días de nuestra vida no es un sillón para acomodarnos, sino que es una cruz que nos humilla, pero que glorifica a nuestro Señor. Si tú no tienes problemas en tu vida, por causa del Evangelio, no problema porque eres mal vecino, o porque tienes un genio que no hay quien lo aguante. No, si tienes problemas por causa del Evangelio, estás dando señal de quién eres. Pero si no los tienes, a lo mejor es que no estás dando señal ninguna. Si la gente ignora lo que tú eres en tu barrio o en tu trabajo, a lo mejor te tienes que preguntar que lo que eres es una vela apagada y no una luz en la montaña, en lo alto. Creo que la Iglesia, nuestra Iglesia y la Iglesia en este país tiene que preguntarse si está siendo luz, si está siendo responsable, si está actuando como debe de actuar ante el mundo y ante Dios. Y por último, siempre debemos de recordar que nuestra esencia, en nuestra sangre espiritual, en nuestras venas por las que corre la fe, tenemos que saber que cuanto más débiles seamos nosotros, entonces es cuando seremos más fuertes. Pablo lo recuerda de manera muy clara en su carta a los Filipenses. No vamos aquí con prepotencia, no vamos aquí a luchar como con las armas que lucha el mundo. Aquí nosotros no seremos más porque seamos más guapos, porque tengamos más dinero o más posiciones sociales. No. Lo que nosotros necesitamos es hombres y mujeres de todas las edades, rendidos a la obra de nuestro Señor Jesucristo y llevados por completo por el poder del Espíritu. Cuanto más dependientes seamos de este Evangelio y más dependientes seamos de la obra del Señor, más fuertes y eficientes seremos en la tarea y más clara será la luz al mundo. Nuestra Iglesia no tiene que imitar los defectos o inclinaciones de Corinto,
Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, para su gloria, que resulta que será siempre para nuestro bien. Amén.